pero para entender qué pasa en el sector de los jubilados, de nuestros abuelos y demás, la verdad que es un gusto tenerlo a Alejandro Mirabet, que es periodista, que yo lo dije en la radio la otra vez, es el que más conoce en la provincia de Misiones para mí este sector, porque viene trabajando hace muchísimos años, le toca disertar en diferentes puntos de la República Argentina, pero es además el vicepresidente del Consejo Provincial de Personas Mayores. Alejandro, buen mediodía, ¿cómo estás? Gracias, Ariel, por la invitación. Realmente estamos pasando momentos muy difíciles para las personas mayores en general y los jubilados en particular, ¿Por qué? porque hay un rasgo de deshumanización de la política respecto de nuestro sector, que es el de las personas mayores. Y estos vuelcos de opinión de los legisladores que hace muy pocos días nada más apoyaban un nuevo planteo respecto de los saberes jubilatorios, hoy opinan lo contrario, es muy llamativo, es casi a los que tenemos memoria el regreso del Abanelco, porque uno no da vuelta su opinión de esta manera tan extrema, ¿no? Y donde el gobierno nacional no está estableciendo, o sí, prioridades en los que esté por delante la persona, ¿no? Si es más importante financiar las medialunas de la Casa de Gobierno, si es más importante comprar aviones de guerra, si es más importante satisfacer el ego de nuestro presidente que viaja a recibir premios tan minúsculos que solamente le sirven a su goce personal, antes que atender las necesidades de personas que ya no tienen más oportunidades en la vida que los años que le quedan. Es un tema dramático y nos pone a la Argentina, que ha sido campeona mundial y líder en derechos humanos, en el último de los lugares, ¿no? Alejandro, hay una discusión muy fuerte, especialmente en los medios porteños, sobre cómo llegamos a esta situación. Y hay algunos que justifican el recorte y el ajuste en el sector de los jubilados porque dicen, bueno, acá se jubiló mucha gente sin aportes. ¿Esa discusión está en los colectivos, en el grupo? Contame vos que tratás con ellos, que estás. Sí, es muy curioso que se diga, y tratando de instalar la culpa de no haber aportado en la persona que recibe hoy esa jubilación, que es además mínima, ¿no? Porque en realidad el aporte lo debió haber hecho el empleador. O sea que estas personas estuvieron mucho tiempo trabajando para otras personas sin que esa persona cumpla con su obligación de hacer los aportes y de blanquear el trabajo. Es cierto que hace falta un respaldo económico para pagar las jubilaciones, que es el que aportan los activos. Pero también tenemos un fondo de garantía de sustentabilidad, que es lo que le daba el soporte precisamente a este tipo de cosas. Hoy, utilizar ese fondo para la especulación financiera y no atender el origen, el destino que tiene que tener el origen de ese fondo, es una trampa a todo el sistema. Entonces yo creo que hoy hay que atender que si nosotros consideramos que el sistema jubilatorio está en crisis, hay que buscar una solución. Y la solución no es precisamente condenar a un nivel por debajo de la pobreza, más aún, de millones de personas. Son 5 millones, de los 7 millones son 5 que hoy están bajo el nivel de pobreza. 5 millones bajo el nivel de pobreza. Con estas medidas van a pasar a la indigencia. ¿Hay algo más por debajo de eso? ¿Hasta dónde pretende llegar el gobierno y hasta dónde pretende que la tolerancia y la paciencia del pueblo argentino soporte este tipo de cosas? Yo creo que la manifestación de mañana, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, va a ser un reto tremendo a la capacidad del gobierno para responder sin acudir a la brutalidad que hemos visto en las últimas dos, sobre todo en la última, donde los policías realmente han actuado, no solamente los policías, sino también los prefecturianos y las otras fuerzas presentes, con una saña tremenda, teniendo en cuenta que enfrente tenían personas mayores que una lesión, cualquiera sea, genera consecuencias que no se pueden medir realmente. Alejandro, ¿crees que en esto hay una cuestión simbólica? Por supuesto. Sí, ¿Por sí. qué? ¿A qué se debe? Digo, ¿qué buscan con esto? Y se trata de someter a las personas a entender que contra este poder no se puede, que va a tener que ser así, no hay otra manera. Y creo que los argentinos se están despertando. Y puede haber otra manera, dentro del sistema democrático. No hay otra forma, además. Es lo que nosotros creemos que es la mejor manera.
Y la democracia tiene herramientas institucionales para poder volver a poner las cosas en orden donde la persona esté sobre todo. Aquí los negocios están por encima de todo. La posibilidad cierta de que Argentina sea expoliada, que la Argentina sea terreno de grandes capitales que vendrán aquí a hacer sus grandes fortunas sin importarle en absoluto la condición de la gente, necesitan un 70% de pobreza. Un pueblo sometido a cualquier condición. Y bueno, nos tendrán revolviendo basura por los próximos años si es que no reaccionamos. Con respecto al tema simbólico, el famoso 13% en el gobierno de la Rúa Sí, sí. fue quizás lo último que en materia de opinión pública nos recordemos, porque uno dice, bueno, ¿qué te recordás? Norma Plan, Sí, la sí, primera asignación Norma Plan, espontánea sí, que uno sí. tiene es Norma Norma Plan Plan. los 90, de la Rúa con Bullrich, esta misma, Sí. con el recorte del 13% de los jubilados. Ahora, ¿ese recorte sirvió? Porque esta es la otra pregunta. Vos me decís, bueno, se la van a agarrar con los jubilados. Bueno, pero ¿y después de esto arranca? No, no sirvió en absoluto. No sirvió en absoluto. De hecho, más adelante, el gobierno de Carlos Rovira creo que lo devolvió a los empleados públicos. Exacto. ¿Sí? Bueno, después tuvimos algunos inventos locales, como el impuesto extraordinario transitorio de emergencia, llamado así IETE. por la sigla IETE, que bueno, de emergencia no tenía nada y sirvió para ajustar algunos dineros internos y por supuesto, además pasa esto, ¿no? El ajuste es siempre para otros y no para los propios, porque el gobierno nacional no ajusta nada, ajusta para los demás. Pasaba así también con el gobierno de Puerta, mientras ajustaban el IETE y a los funcionarios públicos nos decían que teníamos que hacernos cargo de todos los gastos de las oficinas, entre ellos los teléfonos celulares, se reservaban 10 celulares que se seguían pagando y no nos olvidemos que antes el uso del celular era por tiempos, de manera que cuanto más hablábamos, mensajeábamos, más caro era. Bueno, esos 10 teléfonos estaban privilegiados y los vuelos privados del gobernador, mirá, ocurría algo que era muy notable, ¿no? A nosotros nos costaba mucho defender eso y a mí me tocó defender. Había un vuelo de aerolíneas a las 10 de la mañana y a la misma hora salía el vuelo del gobernador privado. Sin sentido, en momentos de ajuste. ¿Por qué no iba en un vuelo de carrera? ¿Cuál era la razón última? La independencia de movimiento, no estar sujeto al horario. Por favor, cuando estás ajustando, estás ajustando. Bueno, lo mismo pasó con el presidente argentino, que dijo que no iba a usar la flota propia porque iba a consumir menos dinero viajando en líneas del Estado, en compañías aéreas, y resulta ser que después terminamos en lo mismo que antes. Es decir, este verso de que el ajuste es para todos es mentira, es solamente para los que no pueden defenderse, y en este caso va por los jubilados, pero yo creo que también este argumento de que no hay dinero no tiene sentido cuando vos tenés depósitos llenos de comida y no los distribuís, cuando hay gente con hambre. Entonces no se trata solamente de que haya o no haya, sino una decisión de gobierno someter al pueblo argentino y que se sienta sometido sin ningún deseo de sacar la cabeza. Yo creo que es eso. Ahora, a vos que te toca hablar con los clubes de abuelos, estás en contacto con ellos y demás, en ese colectivo votó mucha gente por Milei. Sí, mira, hay unos números que hay que conocer. Nosotros en Misiones somos 180.000 personas mayores, es decir, que tenemos más de 60 años. 180.000. De esos 180.000, solamente 25 o 30.000 están con la cubierta del sistema jubilatorio provincial. El resto corresponde a ANSES y la obra social PAMI. Si nosotros consideramos que desde el Estado provincial se atiende a los clubes de abuelos, 60 clubes de abuelos en toda la provincia, el promedio nos va a dar que estamos en más o menos 50 personas por club de abuelos. No es un número significativo, son 3.000 personas, ¿no? Claro. Y del otro lado tenemos 180.000, acá 30.000, es un número muy chiquito. Sí. Y estamos atendiendo a las personas que pueden ir al club de abuelos. Son los que tienen cierta independencia y autonomía. No sabemos qué está pasando con el resto. Y ese resto ha sido influenciado seguramente por la opinión mayoritaria de los jóvenes, o no tan jóvenes, 30 años, que decidieron poner ese voto a Milei. Y han convencido a sus mayores que seguramente ese era el camino. Y hecha la situación, creo que no hay que echarle la culpa al elector, porque muchos estaban convencidos que Milei iba a ser un buen gobierno.
creo que nunca imaginaron esto. Cuando dicen, y era lo que queríamos, no puede ser que uno haya querido que a su abuelo, a su abuela, a su viejo lo hundan. Pero él en la dijo que miseria. iba a hacer, ¿eh? Sí. Creo que está haciendo lo que no le dio el tiempo a Macri. Es una réplica a mayor velocidad y quizás menos piadosa. Por ahí Macri todavía tenía alguna voluntad de seguir negociando, de ir un poco. Ahora, Alejandro, pero ¿cuál es el umbral de tolerancia que observas? Porque me parece que ahí está creo, uno de los temas a profundizar. Creo que esto está despertando conciencia, lo que está esta realidad económica tan fuerte, porque cuando nosotros nos dicen que la inflación es del 4% y va a estar en esos valores, está claro que en la góndola hay otra mirada. La góndola nos dice que esto no es real, que impacta muy duro en la economía. El aumento de los servicios, el aumento de combustible, todo eso va trasladándose a precios. Y los precios van al bolsillo, y cuando a vos no te responde, hoy un jubilado me decía que por primera vez pagó con tarjeta de crédito su factura de luz. Y digo, ¿por qué por primera vez? Y en realidad estamos en esa posibilidad hace bastante. Porque por primera vez mi jubilación está tocando la factura de luz. ¿Cuánto? 123.000 pesos. Claro. Imposible. Bueno, él ahora porque quiere pagar la luz, pero estaba teniendo conciencia y me decía, no sé qué voy a hacer el mes que viene. Que hay un aumento ya. Claro, pero se me va a sumar la cuota de la que viene. Ahora, ahí tenés un tema que todavía no hemos puesto sobre la mesa, que es el tema remedios. Bueno, los remedios es algo dramático porque vemos jubilaciones aplastadas, vemos que el costo de vida sube, vemos que se retiran medicamentos gratuitos de PAMI y además vemos que se habilita la venta libre de otros medicamentos que ya no van a pasar por la prescripción, lo que significa que no tienen descuento. Esto es un golpe tremendo a la persona mayor, que es la que más consume medicamentos. Entonces... Perdón, Alejandro, estamos viendo en las farmacias, yo lo he visto el otro día, gente que el remedio, que ya lo tiene asignado hace un tiempo, empieza a comprar la mitad. Sí. Eso es... Mira, eso es increíble. Eso que decís es cierto, de que compra la mitad, pero yo vi un caso y pregunté, y se está dando al farmacéutico, no le digo, che, recién la señora que vino te dijo dame lo más barato y trajo de la receta varios productos. Y me dijo, sí, no le vendí todos los medicamentos, llevó los que pudo pagar, es decir, ni siquiera la mitad. Qué bárbaro. Ni siquiera la mitad. Entonces, cuando eso pasa, y esto aquí tiene que llevar la reflexión, ¿no? Si un paciente está medicado, quiere decir que un profesional indicó cuál es la medicación que tiene que consumir para que su calidad de vida no se deteriore más, al no hacerlo, va a producir ese efecto. ¿Y quién va a responder ante eso? El sistema de salud pública, porque el PAMI no está dando respuestas. Entonces, la provincia de Misiones, vamos a centrarnos acá, va a tener que responder con su sistema de salud pública al deterioro enorme de salud de la población de adultos mayores. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sacrificando al resto? ¿O habrá que establecer que sobreviva el más fuerte? Nos estamos olvidando, ahí diste un tema trascendental que nos estamos olvidando me estoy olvidando en esta charla, y es el proyecto que tiene media sanción con respecto a los jubilados y en el que está incluido la caja jubilatoria de la provincia de Misiones. Ojo con ese tema, sí. Porque en esta ley estaba contemplado junto, no recuerdo si son 7 o 12 jurisdicciones, las cajas provinciales, creo que 12. 13 son. 13, incluido Misiones, Sí. que es una demanda de la provincia de hace muchísimos años. Bueno, el no a esto, a este proyecto que beneficia a los jubilados, es un cachetazo también para las arcas provinciales, para las cajas provinciales. Sí, por supuesto. Que no sabemos hasta cuándo pueden llegar a aguantar. Históricamente las cajas provinciales fueron un toque de alarma para los gobiernos, porque en realidad el aporte de los activos no alcanzaba para cubrir las jubilaciones, porque este número iba creciendo, el de los jubilados, y el de los activos no en ese mismo número. Exacto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Como es un problema mundial. Claro, como el único ingreso es el del activo, ahí estamos en una situación complicada. Y en Misiones particularmente,
le viene reclamando a la Nación miles de millones de pesos, ya no sabemos ni cuánto, y la Nación le dice que no, que es la provincia la que le debe. Así que estamos en una situación bien compleja. ¿Qué va a idear Misiones? Porque hoy, digámoslo así, Milei está dejando a las provincias que resuelvan las cosas. Sí, se retiró totalmente. La provincia de Buenos Aires dijo, ¿qué obra pública hagan ustedes? Misiones va a ligar una colita y se acabó. Ahora, también Misiones, ¿qué va a hacer con sus jubilados? ¿Qué va a hacer? Es un tema. Y yo no veo preocupación del gobierno por esto. Y no porque no estén preocupados, me parece que no se están dando cuenta de lo que se viene. Me parece que no están tomando debida nota de un problema gravísimo que se viene, que son los jubilados y las consecuencias de vivir en esta edad en la que tenés necesidades y estás absolutamente desprotegido en cuanto a tus recursos, porque es un sector vulnerable que cada día está más vulnerable. Porque si nosotros decimos, bueno, pero tiene un buen recurso económico, y además hay un tema interesantísimo que nosotros tenemos que hacer, prevención. Es necesario que la provincia se aboque en serio a plantearse un programa prejubilatorio, donde nosotros a las personas a partir de los 55 años digamos, miren, ustedes a los 60 se van a jubilar. Prepárense para esa etapa de la vida. ¿Qué significa? Que tiene que tener información financiera fundamental, porque su ingreso va a cambiar, sepa cómo se va a manejar, qué va a hacer con su tiempo libre, para no caer en la depresión, para no sentir otras enfermedades adicionales que se van a sumar a partir de cierta edad, posiblemente, no generalizando, pero hay enfermedades que sí aparecen o se presentan con mayor fuerza. Sobre todo esto sería muy bueno porque nosotros estaríamos preparados para ese momento sustancial de la vida a la que le quedan 9.000 días por delante. ¿Qué vamos a hacer con esos 9.000 días si a nosotros nos dicen, bueno, ya está? Después de los 30 días te das cuenta que no son vacaciones, va a ser tu vida para siempre así. No vas a ver más a tus compañeros, a los que querías y a los que odiabas, a todos, porque eso es un combo. Eso es un combo. Que pasa, es parte de tu vida, son años de... Ahora, eso no está incorporado como política pública. Y no, sería bueno que lo hagan, porque va a ser muy bueno en materia de prevención de salud para miles de personas que van a pasar por esa etapa de la vida en la que todo cambia. Incorporado? ¿Qué experiencias hay? La experiencia mundial es, sobre todo en los países de Suecia, Finlandia, sostienen sistemas prejubilatorios que van acompañándolos hasta ese momento. Es por eso que no hay que pensar que en realidad ganan muchísimo en jubilaciones. Este es otro estilo de vida, que es lo que hay que plantearse. Nosotros tenemos aquí alguna provincia que intenta esto en el Chaco, pero se hace a través del sistema de salud. A través del sistema de salud. Lo han puesto así, como sanitario el tema. Entonces, bueno, dicen a los que se quieren jubilar, vengan que les vamos a indicar algunas cositas para que tienen que hacer actividad física, no se tiren en el sofá a mirar televisión. Exacto. Todo el tiempo, mejoren sus relaciones familiares y sociales, porque las relaciones que tenías de trabajo esas no existen más, no te van a venir a visitar, y cuando vayas a visitar al trabajo vas a molestar. Esta es la realidad. Y si tu esposa no está jubilada y vos te jubilaste, vas a hacer un moscardón dando vueltas de alguien que todavía está ocupado. Es decir, mucho cambia la vida del jubilado. Y si nosotros pudiéramos desarrollar un programa destinado a decirles, miren, su nueva vida va a ser así y usted puede disfrutarla de esta manera, sería muy, pero muy interesante y nos evitaría costos importantes en materia de salud. Alejandro, siempre un placer charlar contigo y que nos brindes tu mirada, que conoces este sector, de todo lo que está pasando por estas horas y de lo que va a ocurrir mañana, que a priori pareciera ser que va a ser un día muy difícil. Muy difícil, muy pesado. Uno ruega de verdad que no ocurran cosas desagradables. Ojalá que así sea. Y que acá en Misiones también haya alguna repercusión. Creo que es importante si se suma la juventud universitaria, que estoy escuchando que lo van a hacer, porque es un motor importantísimo. Sí, bueno, la movilización más importante que tuvimos en los últimos años fue justamente en el mes de mayo. Con los universitarios. Con los universitarios, que fue impresionante. Impresionante, acá y en todo el país. Exacto. Bueno, por último te digo, recién hablabas de la CGT, tenemos ahí adentro personajes que son realmente traidores, como Andrés Rodríguez de UPCN, que ha conseguido un aumento de 1% mensual a los haberes de sus afiliados. Realmente es un cachetazo, y él ha dicho que la CGT no se suma a esta movida. El centauro. Por algo será. Amigos de Guillermo Francos. Así es. Gracias por venir. A vos por invitarme.